Celestial, que también perdones, Padre bendito, cualquier cosa, Padre Celestial, que pueda estorbar, Padre bendito, para que este culto, Padre Celestial, llegue delante de tu presencia, Padre bendito. Ayúdanos, Padre Celestial, a despojarnos de nuestra mente, Padre bendito, de todo lo que está allá afuera, Padre bendito, lo que hemos dejado en estos 6 días, Padre Celestial, que probablemente, Padre bendito, nos quiten el sueño, Padre bendito, o nos den estrés, Padre Celestial. Te pedimos, Padre bendito, que nos despojes de nuestra mente, Padre bendito, y que permitas, Padre Celestial, tener una mente, Padre bendito, fresca, Padre Celestial, para poder, Padre bendito, concentrarnos en esta hora, Padre Celestial. Te pedimos, Padre bendito, por cada hijo tuyo que hace acto de presencia, que tú le bendigas, Padre Celestial, el esfuerzo, Padre bendito, que hacen sábado tras sábado, Padre bendito, de estar, Padre bendito, cumpliendo los mandatos de tu ley, Padre Celestial. Que los bendigas grandemente, y aquel que no está entre nosotros, Padre bendito, pero que se va a reunir, Padre Celestial, entre nosotros, Padre bendito, ya sea en esta parte oscura, Padre bendito, o en la parte clara, Padre Celestial, que tú también seas con él o con ella, Padre bendito, y que le traigas con bien, Padre Celestial, a este lugar. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias, Padre Celestial, y nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarlos a cantar a nuestro Dios en el número 51 de nuestros himnarios, que tiene por título Mi vida aquí pasa fugaz. Número 51 de nuestros himnarios, Mi vida aquí pasa fugaz. Mi vida en breve ha de expirar, mi meta en tanto es ayudar al pecador con su dolor. Haré por él lo que es mejor, mi vida aquí pasa fugaz. Un día más no vuelve más, debo cumplir con mi deber. Si anhelo días buenos ver, ya hijo soy de Dios por fe, su santa luz brillará al corazón triste y sin Dios. Me libraré de muerte atroz. Mi vida aquí pasa fugaz. Un día más no vuelve más. Debo cumplir con mi deber. Si anhelo días buenos ver, la vida que ha de durar es la que en él sabe confiar. Por tanto yo mi patria haré, al extraviado guiaré. Mi vida aquí pasa fugaz. Un día más no vuelve más. Debo cumplir con mi deber. Si anhelo días buenos ver, lo
nos habla de que debemos de aprovechar el tiempo, porque dice que nuestra vida aquí pasa fugaz. Así como, no sé si a cuántos de nosotros alguna vez hemos visto estrellas fugaces. ¿Cuánto duran esas estrellas fugaces? En un abrir y cerrar de ojo, ¿verdad? Así también nuestras vidas, si no aprovechamos los momentos, también esa vida va a pasar fugaz. Vamos a entonar otro himno, hermanos, pero antes de eso quiero invitarles a abrir nuestras sagradas escrituras allá en Efesios capítulo 4. La carta a los Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Hermanos, vamos a leerlo alternadamente. Voy a leer el versículo 17, ustedes versículo 18. Y así sucesivamente, y todos juntos vamos a leer el versículo número 32. Cuando estén ahí, hermanos, me dicen un amén también. Amén. Y dice así la palabra de nuestro Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. A que dejéis en cuanto a toda manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, Y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Todos juntos. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Bien, hermano, esta es la lectura del tema que va a traer nuestro hermano diácono en esta tarde. Vamos a entonar otro himno y después le vamos a dar lugar a nuestro hermano. Número 184, que tiene por título 1000 veces mejor. Número 184, 1000 veces mejor. Sí. Mis ojos alumbra, benigno Señor, te ruego me enseñes tu ley, anhelo tus santos preceptos de amor, la gran bendición
salvación. Te ruego me enseñes tu ley, dirige, anima y es consolación, la gran bendición de la grey. Mil veces mejor que el oro y sus dichos de amor, sus riquezas de gracia, de luz y de amor. Mil veces mejor. En tus mandamientos ansioso estoy. Te ruego me enseñes tu ley, que pueda con gozo seguirla desde hoy. La gran bendición de la grey. Mil veces mejor que el oro y sus dichos de amor, su riqueza de gracia, de luz y de amor. Mil veces mejor. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a que doblemos nuestras rodillas. Vamos a presentar por medio de esta oración a nuestro hermano, ponemos las manos de nuestro Dios. Todo aquel que le sea posible, hermanos, vamos a doblar nuestras rodillas. Bendito buen Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Padre bendito. Nuevamente, Padre Celestial, estamos aquí, Padre bendito, doblando nuestras rodillas, Padre Celestial, delante de tu presencia, Padre bendito, pidiéndote una vez más, Padre Celestial, por tu presencia, Padre bendito, tu guianza, Padre Celestial, por medio de nuestro hermano diácono, Padre bendito, a quien tú has preparado, Padre Celestial, para esta noche, Padre bendito, para que nos hable de tu palabra, Padre Celestial. Te pedimos, Padre bendito, que tú seas con nuestro hermano, Padre Celestial, que le llenes de tu conocimiento, Padre bendito, de tu sabiduría, que permitas, Padre Celestial, que pueda ser ese vocero, Padre bendito, de tu palabra, Padre Celestial, que exponga, Padre bendito, lo que has puesto en su corazón, Padre bendito, en este día, Padre Celestial, y a nosotros, Padre bendito, como oyentes, Padre Celestial, te pedimos, Padre bendito, también que nos permitas tener un corazón entendible, Padre bendito, un corazón blando, Padre Celestial, para poder recibir, Padre bendito, esta palabra, Padre Celestial, que se nos va a ser hablada en este día, Padre bendito, que despojes, Padre Celestial, de nuestras mentes, lo que pueda, Padre bendito, estorbar, Padre Celestial, para que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón, Padre bendito. Te pedimos, Padre bendito, también por nuestros pequeñitos, Padre, para que tú les des quietud, Padre Celestial, en este momento, Padre bendito, y puedan ellos, Padre bendito, también estar tranquilos, Padre Celestial, en esta hora, Padre bendito, que es el escuchar tu palabra, Padre eterno. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, queremos ponernos en tus manos, Padre Celestial, junto con nuestro hermano diácono, Padre bendito, que es el expositor de tu palabra, haciéndolo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano diácono Otoniel Cortés. Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. Tengan la bondad de acomodarse, hermanos, gracias. Es un privilegio, hermanos, como siempre, estar aquí con ustedes recibiendo este día precioso de nuestro Dios, compartiendo su bendita palabra. Había adelantado a nuestro hermano una lectura que leíamos allá en la carta a la iglesia en Éfeso, a los Efesios, en el capítulo 4. Y ahí vamos leyendo que en esa lectura
Y en base a esta lectura, hermanos, he querido poner por título al tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Tema que ya habíamos visto hace algún tiempo, pero es bueno repasar, es bueno volver a estudiar estas cosas que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Recordar es algo que siempre ha hecho nuestro Dios, y en base a esta lectura, hermanos, quiero compartir con ustedes este tema que lleva por título los 11 pasos del convertido. Son 11 pasos que nos cita, que nos dicta esta lectura, que son muy útiles para todos nosotros, que nos ayudan en nuestro diario vivir, y más importante que nada, nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Y lo he dicho antes, que muchas veces el bautismo, la conversión, porque eso es efectivamente lo que la palabra de nuestro Dios señala como el sello de lo que es la conversión. El bautismo es esa muerte del viejo hombre y ese nacimiento del nuevo hombre. Entonces, muchas veces ese paso se ve como un final, como que allí se termina todo, como que de ahí en adelante solamente quedará calentar una banca, ocupar un lugar, cantar y leer la palabra de nuestro Dios y orar, pero solamente cada semana y así llevarnos el resto de nuestra vida. Pero usted se va a dar cuenta que en esta lectura nos dice que estos 11 pasos que nosotros debemos de cuidar, que nosotros debemos de tener presentes y nosotros debemos de practicar toda nuestra vida. Vamos a analizarlos, hermanos. Vamos a ver el paso número 1. Leíamos aquí en Efesios, acompáñenme aquí con su vista en Efesios capítulo 4 versículo 17. Vamos a leer continuamente hasta llegar al verso 22, en donde vamos a encontrar el primer paso. Pero es importante ver el contexto para ver cómo se nos transmite este mensaje. ¿Estamos ahí, hermanos? Efesios capítulo 4 verso 17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles. ¿Qué significa la palabra andar o su sinónimo caminar en la escritura? La forma de vivir. Que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad ¿de qué? De su sentido, ¿sí? Lo que el sentido les dicta, lo que les suena bien, eso es lo que en el mundo se practica. Así es como trabaja, así es como obra el mundo. Bien, pero nos está diciendo que no vivamos más así. Dice el verso 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿sí? Continúa hablando del mundo, teniendo el entendimiento entenebrecido, y ahorita va a ver por qué comienza con el entendimiento, ¿sí? Con la manera de pensar. Mire, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa algo entenebrecido? Vamos a imaginarnos un edificio entenebrecido. ¿Cómo se miraría? Lleno de luz, ¿sí? Al contrario, ¿no? Todo oscuro. Entonces dice que el entendimiento está entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué causa? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, ¿sí? Por eso se entenebrece el entendimiento. Luego dice el 19: los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, ya ve, como si alguna vez tuvieron sentido, ¿sí? ¿Una persona nace pecador? No. ¿Una persona nace descompuesto de su entendimiento, de su manera de pensar? No. Nace la persona bien, en una condición bien. Dice: los cuales, después de que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza, ¿sí? Desmedidamente, tratando de hacer cuantas cosas se les viniera a la mente. Y eso es lo malo, mire, que una vez contaminando la mente,
Por consecuencia, ¿qué pasa con las palabras, los pensamientos, los actos de la persona? También se contaminan. Luego dice el verso 20, mire, ahora ya nos comienza a hablar a nosotros y nos comienza a describir a nosotros. Mas vosotros no habéis aprendido así, ¿de quién? De Cristo. A Cristo, mire, así no lo aprendimos. Dice el verso 21, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, ¿sí? Si de verdad nosotros conocemos a Cristo, si de verdad hemos sido enseñados por él, nosotros no hacemos así, no vivimos así. Dice como la verdad está en Jesús. Ahora sí, llegamos a nuestro primer paso. Paso número 1, dejar la pasada manera de vivir. ¿Qué dice ahí el verso 22? No pierda esta lectura. ¿Qué dice el verso 22? Primer paso, a que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Describía un muchacho a su mejor capacidad lo que él entendía por la conversión. Y decía que la conversión se debe de entender, de decir, estoy de acuerdo con Dios, he cambiado mi mente, ¿sí? He cambiado de manera de pensar, ya no más pienso de la otra manera, ahora pienso y estoy de acuerdo con lo que Dios dice. A eso le llama él lo que es la conversión en su raíz griega. La palabra conversión se entiende así, cambiar de manera de pensar. Y entonces, mire qué interesante que dice este verso, a que dejéis la pasada manera de vivir. Pero mira, lo difícil es que por lo regular, cuando hay una persona que se convierte, por lo regular cambia su alrededor, cambia su lugar en donde vive, cambian sus vecinos, cambian sus familiares, cambia su trabajo, cambian todas esas cosas. Sin embargo, tiene como responsabilidad, según este verso, cambiar su manera de vivir. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Algo tiene que cambiar, porque si su vida tiene que cambiar, entonces algo tiene que cambiar. ¿Y qué es eso que tiene que cambiar? Dice que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre, a ver, nos está describiendo al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Ya ve. Entonces las cosas que hace, los hábitos que tenía, la forma en que vivía, todo eso tiene que cambiar, ¿sí? Todo eso lo debe de dejar, porque tiene que entender que no lo aprueba la Escritura. Vamos a ver otra cita, hermanos, en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. 1 Corintios 6, versos del 9 al 11. Amén, hermanos. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis. ¿Qué significa no erréis? No se equivoquen, que ni los fornicarios, ¿sí? No vamos a ir describiendo una por una, pero yo creo que entendemos que ni los fornicarios, es decir, los que cometen fornicación, ni los idólatras, ¿sí? Personas que idolatran, y muchas veces una persona puede decir, no, pero es que yo no tengo ningún ídolo. Pero idolatría se entiende como cualquier cosa que se hace más importante que ¿quién? Que Dios. Cualquier cosa, así sea algo que no tiene vida en sí, algo que es un objeto inanimado, se convierte en un ídolo por darle más importancia que Dios. Dice, entonces, ahí también es idolatría. Bien, seguimos leyendo y dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, no lo digo yo, ¿sí? Lo dice aquí la Escritura, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ¿sí? ¿Qué pasa si una persona dice, no, yo no cometo ninguna cosa, pero siempre vive con una avaricia? Bueno, pues también incluye aquí en esta lista. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Ahora mire, ¿por qué es importante esto? Si estamos nosotros hablando de cambiar nuestra manera de vivir, pues mire lo que nos dice el verso 11.
esto erais algunos, erais en tiempo pasado. Es decir, esa vida, ¿dónde la dejaron estos hermanos de Corinto? La dejaron atrás. Esto erais algunos, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados. Fíjese, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, considerando esas tres cosas, ser lavados, ser santificados y ser justificados, debe de ser suficiente para que nosotros nuestra pasada manera de vivir la dejemos atrás. Es decir, todo lo que nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras que está incorrecto se deja atrás y no se busca justificar, porque aún viendo estos mensajes contundentes, esto claro que nos dice aquí la Biblia, aún así hay muchas personas que persisten en justificar el pecado. El pecado no tiene justificación, es decir, no se le puede buscar una cláusula en la que la persona pueda seguir viviendo el pecado y estar bien con Dios. Esas dos cosas son contrarias. Es como querer decir voy hacia adelante mientras voy hacia atrás. Es contradictorio, no se puede. O va uno en una dirección o va en la contraria. Bien, punto número 2. Renovar el espíritu de nuestra mente. 1 Corintios, aquí mismo donde estamos, 1 Corintios capítulo 2, versos 14 al 16. 1 Corintios 2, versos del 14 al 16. Amén, hermanos. Amén. Dice, mas el hombre animal, o el hombre natural, pero aquí vemos por qué lo describe como hombre animal. El animal que tiene para vivir su vida, para conducirse en su diario vivir. ¿En qué es lo único que tiene un animal? Su instinto, es lo único que tiene. No tiene una inteligencia superior como la que Dios le dio al ser humano. Mas el hombre animal, entonces, una persona que solamente se deja guiar por su instinto. Dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque le son locura, no tiene sentido para él. Es decir, su forma de pensar no coincide con la de Dios, por lo tanto lo ve como algo irracional. Dice, y no las puede entender. ¿Por qué razón? Porque se han de examinar espiritualmente, y una persona que se conduce en esa manera, que todo lo que desea le trata de justificar y decir es bueno, y todo lo que rechaza, por más bueno que sea, trata de disfrazar y de decir es malo por cualquier razón. Entonces, las cosas de Dios no las puede entender porque se tienen que examinar espiritualmente, ¿sí? Cambiar el chip en la mente para poderlo entender. Dice el verso 15, pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. ¿Por qué razón? Porque es espiritual y obra de una manera espiritual, para beneficio espiritual. Entonces todo va alineado de esa forma. Dice el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Entonces imagínense que lo que el Señor Jesús por medio de la palabra nos enseña fuera en contra de lo que nosotros pensamos o opinamos o queremos o deseamos, ¿tendríamos la mente de Cristo o no? Esto es algo muy útil, muy útil para pensar. En lo que yo pienso, en lo que yo hago, todo debería de tener la aprobación del Señor Jesús. Pero ¿qué pasa si yo estoy hablando, si yo estoy pensando, si yo estoy haciendo algo de lo cual me avergonzaría estar en la presencia del Señor Jesús? Entonces, ¿qué tengo que pensar? Entonces, ¿qué tengo que considerar en ese momento? Bueno, si esto que pienso, que hago, que digo, me avergonzaría estando en la presencia del Señor Jesús, entonces tal vez no está del todo bien. Tal vez no he llegado todavía a tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es estar de acuerdo con sus enseñanzas, con su doctrina, ¿sí? Y vivirlo, ¿sí? Entonces, fíjese, ¿se acuerda que aquí regresamos a nuestra lectura en Efesios 4? ¿Se acuerda que aquí habíamos leído en el verso 18 que tenían entenebrecido el entendimiento
¿sí? Cuando se contamina la mente, se contamina todo lo demás. Pero mire qué bonito, que cuando se corrige la mente, se corrige también todo lo demás. Porque si nosotros nuestra mente la comenzamos a cambiar, nuestras palabras mejoran, nuestros pensamientos mejoran y por consecuencia nuestras decisiones y nuestra manera de vivir también mejoran, ¿sí? Renovar el espíritu de nuestra mente, dice ahí el verso 23, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, por esa razón, ¿sí? Porque de ahí, ese es el corazón del hombre del que habla la Escritura. Habla mucho del corazón, de que del corazón salen las intenciones, y del corazón, dice el Señor Jesús, salen las idolatrías y los hurtos y los pleitos y de cuantas cosas. Pero no es ese corazón el órgano que late y que bombea sangre a todo el cuerpo, sino cuando habla de un corazón, aquí hablando escrituralmente, habla de la mente, ¿sí? Porque de ahí sale toda esa intención. Entonces, por eso es importante renovar la mente y comenzar con eso. Dejar la vida pasada, renovar la mente, y entonces sí, seguimos creciendo. Punto número 3. Vestir el nuevo hombre. ¿Por qué razón es importante vestir el nuevo hombre? Porque la condición de pecado en la Escritura se representa con desnudez. Muchas veces leemos historias de la Escritura y conocemos, a veces que nosotros queremos conocer la historia de Adán y Eva a la perfección, pero cuando ellos se ven, es decir, antes ellos no sabían que estaban desnudos. Antes de cometer pecado, Adán y Eva, ¿sabían o no sabían que estaban desnudos? De saber que no traían algo sobre sus cuerpos, ¿lo sabían? Eran personas racionales y estaban conscientes. Pero entonces, ¿qué significa cuando ellos se vieron desnudos y se cubrieron? Buscaron cubrirse. ¿Por qué razón? Porque entonces ellos ya consideran la condición de pecado. Entra la malicia, entran muchas otras cosas, y entonces esa desnudez viene a representar, ya la desnudez antes de cometer pecado significaba pureza, significaba limpieza, significaba que no había nada mal en ellos. Pero una vez que ellos cometen pecado, ya entonces la desnudez comienza a representar la condición de pecado, y es necesario que sea cubierta, porque también el cubrir el cuerpo representa también el perdón, la redención de la persona. Bien, vamos a leer aquí mismo en Efesios, en su capítulo 6, no pierda Efesios 4, vamos a estar regresando allí. Vamos a leer Efesios 6:11. Vamos a ver de qué manera podemos nosotros vestir el nuevo hombre. Ya tenemos un nuevo hombre, y recién acaba de nacer, y como cualquier bebé, viene desnudo y tiene necesidad de cubrirse, porque a los bebés aún en su inocencia nosotros los cubrimos, los arropamos. Bien, Efesios 6:11 dice, ¿estamos ahí, hermanos? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces la armadura de Dios, eso es algo útil que nos ayuda en nuestro diario vivir. Y podríamos seguirnos y extendernos todo lo que ya es el tema de la armadura de Dios, y la conocemos, ¿sí? El escudo de la fe, el yelmo de justicia, y la espada, todo lo que el calzado, ¿sí? Con el apresto del evangelio, todo lo conocemos, la vestidura de Dios, la armadura de Dios. Ese es algo que nosotros podemos usar para cubrirnos, vestir el nuevo hombre. Colosenses capítulo 3 verso 11. Colosenses 3, 12, y 14. Amén, hermanos. Dice, vestíos pues, nuevamente nos dice que hagamos, vestirnos. Vestíos pues como elegidos de Dios. ¿Y cómo se visten los elegidos de Dios? Santos y amados. ¿De qué cosa? Mira, aquí comienzan a darnos las prendas que vamos a usar para vestirnos. Dice, de entrañas de misericordia. ¿Cómo debe de ser ese nuevo hombre? Debe de ser misericordioso. Dice de benignidad, ¿sí? Ser benigno con los demás, hacer el bien.
Misericordia y benignidad suenan muy parecidas, ¿verdad que sí? Suenan muy parecidas, pero ¿son diferentes? Sí, son diferentes. La misericordia, ¿sí?, es ser movido, es de estar consciente de la necesidad de los demás. Y ser benigno es la acción, lo que se hace en favor de los demás. Luego dice de humildad. Esa es una prenda que no tiene que faltar, porque es muy buena, nos ayuda mucho. Luego sigue diciendo de mansedumbre, de tolerancia, ¿sí? Entonces fíjese cuántas cosas debemos de utilizar para vestirnos. Luego el 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de ¿qué? De amor, el cual es el vínculo de la perfección. Ahora, varias cosas. Imagínense que es un día muy frío y nos vestimos, nos ponemos los calcetines, nos ponemos nuestro pantalón o falda o lo que sea, la blusa, la playera, todo traemos vestido, y es un día muy frío y se me olvida ponerme un suéter, se me olvida ponerme un abrigo. Imagínense nada más, ¿voy a estar completo afuera? ¿Voy a estar bien, en una condición buena? No, sobre todo tengo que traer un abrigo. De la misma manera, así es el amor. Sobre todas las cosas debemos de tener amor, ¿sí? Es decir, no el amor, no la falsificación o las tantas miles o millones de falsificaciones que se han inventado del mundo, que lo que le llama amor, no. El verdadero amor, el que viene de Dios, el que Él nos ha enseñado a nosotros, amándonos primero, de ese estamos hablando. Dice, el cual es el vínculo de la perfección. ¿Qué es un vínculo? ¿Algo que separa o algo que une? Algo que une, fíjese, nos vamos a unir todos, estar siempre unidos con el amor que viene de Dios. Y vamos a seguir vistiéndonos, hermanos. Vamos a buscar ¿qué más podemos usar? 1 de Pedro 5:5. ¿Qué más podemos usar para vestirnos, para estar completamente vestidos correctamente? ¿Estamos ahí, hermanos? 1 de Pedro 5:5. Igualmente, mancebos, sed sujetos a quienes, a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Y mire aquí a la persona que tiene orgullo, ¿le gusta que le digan que sea sumiso? No, desde luego que no. Luego dice, revestidos de ¿qué? De humildad. ¿Se acuerda que le dije que era algo muy útil? Sí, dice revestidos de humildad. ¿Por qué razón? No solamente la Escritura nos dice las cosas, sino que nos da el por qué. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resiste o resistir también se utiliza como combatir o estar en contra de o luchar en contra de. No nos conviene a nosotros tener soberbia y ponernos en contra de Dios, ¿verdad que no? Nos conviene más bien ser humildes, porque el que se humille será ensalzado, ¿sí? Él dice aquí en este verso, da gracia a los humildes. Bien. Revestir el nuevo hombre. Ahora vamos aquí a nuestra cita donde encontramos puntualmente este paso en Efesios 4:24. Dice, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Ese nacimiento que el Señor Jesús le decía a Nicodemo, me llama mucho la atención ese capítulo 3 de Juan, porque veo que un maestro de la ley va a buscar de noche al hijo de un carpintero, no para enseñarle, sino para ser enseñado de él. Y entonces le enseñaba al Señor Jesús y le decía que lo que es nacido de la carne, carne es, y que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, te conviene nacer de nuevo, es necesario que nazcas de nuevo. Y a eso, este nuevo hombre ya es diferente, este ya no es conforme a la carne, este ya es nacido del Espíritu. Dice por eso, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios. Y lo vestimos con ¿qué? Dice justicia y en santidad de verdad, no una santidad fingida, sino una de verdad. Entonces ahí están todas las cosas que vamos a utilizar para vestir ese nuevo hombre. Punto número 4, dejar la mentira. ¿Qué dice Juan 8:44?
Y si con este verso no se nos quita el hábito de mentir, entonces sí, de verdad estamos graves. Pero mire lo que dice aquí, ¿por qué razón es muy importante dejar la mentira? No podría uno con toda confianza decir, yo nunca he mentido. Bueno, porque lo más probable es que no sea así, pero mira, nos conviene dejar la mentira por esta razón. Juan 8:44. Vosotros, hablando con algunos que llegaron a cuestionar al Señor, dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y de los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Fíjese qué acusación tan grave, pero ¿por qué la decía? El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Y mire lo que dice al último, y padre de mentira. Entonces, cuando uno habla mentira, ¿es hijo de quién? Es grave, fíjese, es grave. Dejar la mentira, no es útil la mentira. La mentira tiene como efecto hacer crecer a los problemas, ¿sí? Es como inflarlos, es como darle más abono a la mentira para que siga creciendo. No, la verdad la mata. Hasta allí llegó el problema. El problema ya no crece más una vez que se presenta la verdad. Se huye a veces de la verdad, pero es que cuando llega la verdad comienza también la solución. Proverbios 6:19. Mira que nos dice aquí Proverbios 6:19. ¿Con qué compara la mentira? Proverbios 6:19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. ¿Y de qué cosas nos está dictando aquí? Recuerda, esta es una de las cosas que aborrece Dios, el testigo falso que habla mentiras, ¿sí? Entonces también ahí vemos el verso 17 que nos dice la lengua mentirosa, ya el mal hábito de siempre estar mintiendo. Hay personas que llegan al punto de mentir en que no es necesario mentir, no es necesario mentir, pero hayan una satisfacción en mentir que mienten innecesariamente. Porque, ¿sabe por qué razón? Porque hay una gran satisfacción en mentir y ver que la persona lo crea. Y se comienza a hacer una adicción, y hay veces que las personas ya no dejan de mentir. Y la sorprenden en la mentira, y ¿con qué cree que lo defienden? Con otra mentira. Y entonces así sigue, pero nos está diciendo que dejemos la mentira. Regresamos a nuestra lectura base, allí leímos el 24, ahora nos toca leer el 25. Por lo cual dejada la mentira, ya dejamos la mentira, pero siempre de que algo en nuestro ser ocupaba un espacio, sale eso, y como efecto, ¿qué tiene que suceder? Algo ocupar en él. Dice la ciencia que cuando algo está encapsulado y se extrae algo de un lugar, hay un espacio que se estaba ocupando que tiene que ser ocupado por otro espacio, por otra cosa que ocupe ese espacio, porque si no, si se extrae, entonces queda un efecto negativo, una presión negativa, que lo primero que esté cerca lo va a jalar, lo va a absorber. Entonces, ¿qué pasa si entonces ese espacio se queda desocupado, y ese espacio desocupado llega el espíritu que salió de allí? Lo ve desocupado y dice, no, este está desocupado, va por otros 7 y las cosas son peores, porque quedó el espacio negativo, la presión negativa. Entonces, tan pronto como entra eso, ya las cosas son peores que antes. Pero mire lo que dice ahí el verso 25, por lo cual dejada la mentira. Bueno, ya dejamos la mentira, ¿con qué vamos a sustituirla? Hablar verdad cada uno con su prójimo. Eso es lo que vamos a hacer, hablar verdad. No es fácil siempre hablar la verdad, pero es necesario, porque somos miembros los unos de los otros. Si crecemos espiritualmente y nos ayudamos los unos a los otros, vamos a seguir creciendo. Bien, punto siguiente, punto número 5, dominar la ira.
Estos puntos nunca dice ahí la lectura que son fáciles, no dice que son fáciles, pero son cosas que necesitamos hacer. Mira, acompáñame a leer Santiago 1:20 para que veamos la necesidad de dominar la ira. Yo no sé si a usted le sucede así, pero muchas veces la ira se siente como, comienza uno por molestarse, ¿sí? Se molesta uno, que le dijo al niño que sacara la basura y no la sacó, entonces se molesta uno, no la sacó, no me hizo caso, no me vio, lo que sea. Pero después uno se molesta, es una molestia, es un poquito, una escala un poquito más alta. Pero la ira, ¿qué es la ira? Cuando se pierde el sentido, cuando se enoja, cuando ya la persona no puede controlarse muy bien. Allí, esa es la ira, eso es lo que uno tiene que controlar, porque si uno está un poquito disgustado, un poquito molesto, uno se puede controlar, pero ya cuando entra la ira, ya es otro asunto más grave. Dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué persona en su mayor ira puede tener la calma y la tranquilidad para hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere? No se puede, se pierde el sentido, ¿sí? Se pierde, en ese momento la persona pierde el control. Tal vez hemos llegado a estar en ese punto, tal vez uno sienta como que el cuerpo de uno ya no lo controla uno mismo, como que uno es un espectador y lo que sucede uno ya no lo puede controlar. Entonces por eso es importante, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Fíjese qué preocupante. Luego vamos a leer Proverbios 27:3 también para ver qué nos dice acá de la ira. Este es el pasaje que quería que viéramos para que veamos una comparación muy importante. Proverbios 27:3. Mire la comparación que nos hace. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, pesada es la piedra. Entre más grande, más pesada, ¿verdad? Pesada es la piedra. Y la arena pesa, ¿sí? Tiene peso. Y luego dice, mas la ira del necio es más pesada que ambas cosas. ¿Y qué persona que quiere avanzar busca cargar más peso consigo mismo? ¿Tendría sentido, hermanos? No. Vamos a ponerle más peso al carro para que corra mejor. Sí será algo con sentido, sin sentido. Más bien, entre más le quitemos, mejor se puede avanzar la persona. Entonces esto nos arrastra, nos estanca, nos deja, nos lleva hacia atrás. El peso en un lugar plano, pues no nos deja caminar muy bien. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos de subida y nos añaden peso? No solamente no avanzamos, sino que nos podemos incluso hasta regresar, ¿sí? ¿Qué pasa si una persona ya se convirtió y va avanzando muy bien, pero en un momento de ira se descontrola y golpea a la persona que tiene cerca, o le causa algún daño, o dice tal vez algo de lo cual ya después se arrepiente? Son pasos hacia atrás, el no dominar la ira. Bien, vamos a nuestra lectura base. Acá vamos a ver en Efesios 4, vamos a ver lo que nos dice el verso 26, que ese es el paso que estamos viendo, el paso número 5. Nos dice el verso 26. Mire, y esto me recuerdo que siempre me lo decía mi mamá: airaos y no pequéis. Y también, ¿qué más nos dice? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Mire, entonces dos cosas. Ahí nos dice ese verso: airaos y no pequéis. Pero ¿será fácil no pecar estando airado? Para modo de garantizar que no vamos a pecar estando airado, ¿qué será lo mejor hacer? Deshacernos de la ira, ¿sí? No sigo la conversación, me retiro un momento, me tranquilizo, ¿sí? Trato de calmarme, para modo de no pecar, uno que forzosamente tiene que atender uno el problema de la ira que está experimentando en ese momento. No hay manera de lidiar con una situación así. No puedo yo seguir airado de una manera airado y hacer las cosas correctamente. No, me tengo que detener y decir:
tengo este problema de la ira que tengo que atender primero, ya después sigo con lo demás. Bien, y luego nos dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Por qué razón? Un enojo en el momento es un enojo nada más. Un enojo que ya pasan de días y días se convierte en ¿qué? En rencor, y ese es más difícil de deshacerse, ¿sí? Si un enojo era difícil de hablar o de atender el problema, un rencor más difícil. Bien, punto número 6. Este es muy importante. No le quita importancia a los demás, pero mire qué importante es. Punto número 6. No dar ocasión al diablo. ¿Qué nos dice Santiago 4:7? Vamos a ver Santiago 4:7. Un verso muy conocido de todos nosotros. Este verso me gusta mucho porque está muy cortito, pero es un proceso. Es una manera es un proceso muy efectivo. ¿Estamos ahí, hermanos? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y casi de memoria no lo sabemos. Pero mire, es un paso, es una secuencia que lleva 3 partes. ¿Cuál es la primera parte? Sin la primera parte no se pueden hacer las otras 2. Así sencillamente. La primera parte dice someteos pues a Dios. Alguien que está sometido, ¿qué hizo con su voluntad? La entregó completamente. Mi voluntad ya no es mía, mi voluntad, Dios mío, te la entrego. Ya, ese es alguien que está sometido, porque todo lo que a la persona a la que se somete le dicte, así lo va a hacer. Entonces, someternos a Dios, ese es el primer paso. Ahora ya sometidos a Dios, ahora ya vamos creciendo espiritualmente. Ahora sí podemos atender el siguiente paso, que dice resistir al diablo, que es luchar en contra de, ¿sí? Y luego como efecto tiene el paso número 3, que dice, y de vosotros huirá. Entonces, ¿puedo yo hacer que el diablo huya de mí sin estar sometido a Dios? Pecando y pecando y pecando. ¿Se puede? No se puede. Necesito someterme a Dios y resistir al diablo, ¿sí? No darle ocasión al diablo. De por sí, mire, considere esto. Satanás está tratando de hacernos caer a como dé lugar. Y el consejo práctico es, no hay que hacerle el trabajo más fácil. Tenemos que nosotros ver la situación, y si la situación vemos que es difícil, que nos va a poner en una posición difícil, en una posición vulnerable, mejor buscar otra alternativa, no hacerle el trabajo a Satanás más fácil, ¿sí? ¿Usted cree que tengo el mal hábito de hurtar y alguien sabe que todavía me está costando trabajo y decir, le confiamos todo este dinero ahí solito? No hay que ponerse uno en esa situación. La persona va a decir, ¿sabe qué? Yo he tenido problemas con esto, mejor confíeselo a alguien más, no me quiero poner en esa situación. Ser prudente, ¿sí? A eso nos está llevando, ser prudente espiritualmente. Bien, vamos a ver 1 Juan 3:8. Nos dice 1 Juan 3:8, el que hace pecado es del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que hace pecado es del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso es necesario someterse a Dios, ¿se da cuenta? Para no darle ocasión al diablo. Bien, ahora vamos a ver qué nos dice aquí en nuestra lectura el verso 27, ¿sí? Dice, ni deis lugar al diablo. No hay que hacerle el trabajo más fácil, hay que dificultarle las cosas. Bien, siguiente punto número 7. Cambiar hábitos malos por buenos. Ayúdame a leer, acompáñame aquí a leer Tito 3:3. Vamos a leer Tito 3:3, que nos ayuda con esto. Amén, hermanos. Porque también éramos, mire, nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a las concupiscencias y deleites diversos,
viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. Si se da cuenta que vivir en pecado, ¿qué efecto tiene? Se dice que se vive en amor, pero es que no es así. El pecado es conflictivo y por consecuencia siempre va a mantener a las personas en conflicto. Ahora, comparamos esto, que vemos cómo se dejan esos malos hábitos, con lo que nos dice aquí nuestra lectura base, el verso 28. Y ahora nos toca leer el verso 28. ¿Qué nos dice el 28? El que hurtaba, no hurte más. No haga excusa y diga, ya soy limpio por la sangre de Cristo, y siga pecando. No. El que hurtaba, no hurte más. Porque se dice, es que la salvación no es por obras. Bueno, entonces, ¿por qué nos está hablando la palabra de Dios de hacer obras? El que hurtaba, no hurte más. ¿Qué debe de hacer? Antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar al que padeciere necesidad. Antes era el que quitaba, el que sustraía, ahora es el que aumenta para los demás. Debe de tener un efecto contrario. Porque imagínense, si yo me acerco al Señor Jesús y yo entrego mi vida para servir a Dios, pero mis hábitos siguen siendo los mismos de antes, ¿de qué sirvió entonces mi conversión? Debe de tener un efecto contrario, porque ya es comparar al viejo hombre con el nuevo hombre, deben de ser diferentes. Entonces los malos hábitos se sustituyen por buenos hábitos. No es decir, dejo hábitos y no hago nada, porque los malos hábitos entonces vuelven a regresar. Ese es punto número 7. Vamos al siguiente punto. Punto número 8. Nuevamente vamos a Tito, porque este punto número 8 es cuidar nuestro vocabulario. Tito 2:8 nos dice lo que nos conviene hablar, porque eso también vamos a corregir. Tito 2:8. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué dice allí? ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Esto es lo que vamos a hablar, miren. Palabra sana. ¿Y qué más? Irreprensible. Que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Y cuando no tenga mal que decir de nosotros, va a tener que recurrir ¿a qué? A mentiras. Entonces el problema se lo acarrea el adversario, ya no yo. Yo ya dejé eso. Entonces ya sustituí mi mal hablar con palabras buenas, sanas e irreprensibles. ¿Sí se da cuenta? Vamos a ver también lo que nos dice 1 de Pedro 3:10. 1 de Pedro 3:10 acerca de nuestro vocabulario. Verso 9 y 10 dice, ¿estamos ahí, hermanos? No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes lo contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Tiene que corregir su forma de hablar, ¿sí? Porque por la mala forma de hablar es de que vienen muchos problemas. ¿Por qué le vino una lepra a María, la hermana de Moisés? ¿Por algo que hizo? ¿Por algo que pensó? ¿O por algo que qué? Habló. Es que solo hablé. Y muchas veces las personas se justifican, ¿se da cuenta? Es que yo solo hablé. Es que las palabras también o construyen o destruyen, y las palabras de María eran palabras destructivas. Entonces vino una sentencia grave de Dios sobre ella por no corregir su hablar. Mire, vamos a nuestra lectura base. Vamos a leer nos corresponde ahora leer el verso 29, acá en Efesios 4. Vamos a leer ahora el verso 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Ya no está hablando de una maldición o algo de esa escala, ya está hablando de palabras torpes, sin palabras, nos explicaba mi abuelito, palabras que no tienen ninguna utilidad, no las debe de uno decir.
ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Si ve cómo sustituye, siempre va a sustituir algo malo con algo bueno. Sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Entonces yo antes de hablar tengo que ver si lo que voy a decir va a edificar, y si no va a edificar, no me conviene hablar. Punto número 9: no contristar el espíritu. ¿Sí? Esa parte es importante. 1 Corintios 3 versos 16 y 17. 1 Corintios 3 versos 16 y 17. Amén, hermanos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿En dónde se encuentra el Espíritu de Dios? En nosotros. Sabiendo esto, mire, dice el verso 17: si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo es. ¿Sí? ¿Puedo yo entonces, después de mi conversión, decir, es mi vida, es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiera? ¿Sí puedo decir así o no? No, porque si yo ya tuve esa conversión, ya pasé yo por ese proceso de la imposición de manos para que Dios me conceda de su Espíritu. Por lo tanto, yo tengo que cuidar mis acciones y no contristar el Espíritu de Dios, porque entonces yo vendría a ser un templo que ha sido contaminado. ¿Y eso a Dios le gusta o no? Dios no le gusta un templo contaminado, sino que dice aquí, santo es. ¿Sí? Entonces, no contristar al Espíritu. Vamos a nuestra lectura base para que leamos el verso 30. Amén, hermanos. Amén. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Si ese es el sello que va a buscar Dios en nosotros, de una manera simbólica, si ese es el sello que va a buscar en nosotros Dios para que seamos hallados dignos de entrar a su reino, y nosotros voluntariamente nos quitamos ese sello, ¿qué pasa con nosotros? Somos el que entró a las fiestas y fue hallado sin la vestidura, y ¿qué se le dijo? Sáquenlo. Para afuera, no entras. ¿Por qué? Porque es que no tener el sello no nos conviene. Entonces, mire, tenemos que cuidar nuestra forma de conducirnos delante de Dios y no hacer las cosas que son contrarias a lo que Dios espera de uno, porque entonces estaríamos contaminando nuestro propio templo. Bien, punto número 10, penúltimo punto, hermanos: quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, voces, maledicencia y malicia. Todas estas cosas, dice acá Hechos 8:23, rápidamente se los leo. Hechos 8:23 dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Está describiendo, ¿sabe a quién? A alguien que ya se había convertido. ¿Se recuerda a quién? A Simón el mago, por el no había cambiado su forma de ser. ¿Y qué le faltaba entonces? ¿Qué le estaba diciendo el apóstol Pedro? Tuvo la oportunidad todavía Simón el mago de corregirse, ¿sí? Que todavía arrastraba estas cosas, imagínense nada más. Tarde o temprano es necesario quitarlas, porque tarde o temprano estas cosas malas van a salir a la luz. Hebreos 12:15, lo leemos aquí rápidamente, hermanos. Hebreos 12:15. Ya estamos llegando aquí al final. Hebreos 12:15: mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Que no vuelva a resurgir el mal. Precisamente por eso se tiene que erradicar completamente, matar el problema hasta la raíz, sea enojo, sea ira, sea voces, maledicencia, malicia. Todas estas cosas son como hierbas que contaminan, ¿sí? Que precisamente los hermanos que tienen experiencia en agricultura saben que hay muchas hierbitas que no se pueden permitir crecer a un lado de lo que es el maíz, de todas las
de todas las plantitas de las que uno quiere extraer alimento. ¿Por qué razón? Si dejamos que crezcan junto al lado de lo que estamos sembrando, le quitan la fuerza, ¿sí? No la dejan dar su fruto, no la dejan crecer con fuerza. Lo mismo hacen todas estas cosas. Si estamos mezclando estas cosas con los buenos hábitos nunca van a crecer, ¿sí? Por eso necesitamos erradicarlo. Bien, dice nuestra lectura base en el verso 31, aquí en Efesios 4, dice el verso 31, toda amargura, ¿sí? Rencores, cosas que uno todavía trae, dice, y enojo, e ira, y voces, y maledicencia sea quitada de vosotros, y principalmente la última, porque es la que alimenta a todas las demás. ¿Cuál es esa que alimenta a todas las demás? Malicia. Cuando una persona tiene malicia, por consecuencia va a brotar la amargura, el enojo, la ira, las voces, la maledicencia, porque es la que la alimenta, es como la mamá de todas las demás. Entonces tiene que quitarse uno todas esas cosas y trabajar en ellas. Punto final, punto número 11, que este es muy importante. Ser benignos, ser unos con nosotros benignos, misericordiosos y perdonadores. Cuando dice los unos con nosotros, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere la Escritura? Porque muchas personas quieren ampliar lo que es para el pueblo de Dios al mundo. ¿Sí se hace así o no? No. Nos habla la Escritura de los domésticos de la fe. De allí es donde uno tiene que trabajar. De allí es donde uno tiene que trabajar. Y es que las personas dicen, oh, pero ¿qué es de las demás personas del mundo? Pues estamos predicando el Evangelio para que sean alcanzados, desde luego que sí. Pero ¿quién toma su alimento, se lo quita a su familia y se lo da a un extraño? ¿Quién hace eso? No, uno alimenta a su familia, cuida de su familia. Si puede uno y está en su alcance a dar a alguien más, pues desde luego que lo da. Pero uno cuida de su familia, porque dice la Escritura que el que no hace eso es peor que un inconverso. Bien, 1 de Pedro 3, versos 8 y 9. Dice, y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Estamos hablando de nosotros, todo lo que es entre el pueblo de Dios, así nos debemos de conducir. Verso 9, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Por eso este verso no se puede aplicar al mundo, porque el mundo no es herencia de Dios, ¿o sí? No, no es. Cuando está hablando para que poseáis bendición en herencia, está hablando de su pueblo, ¿sí? Entonces estos versos nos dicen cómo debemos de ser los unos con nosotros. Y vamos a nuestra lectura base, hermanos, nuevamente Efesios 4, y vamos a leer el verso 32. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. ¿Cómo dice? Antes ser los unos con los otros benignos, ¿sí? Hacer el bien. Muchas veces, mire que las personas dicen, haz el bien sin mirar a quién, pero aquí no se está diciendo que sí miremos a quién, ¿sí? Que veamos primero por los domésticos de la fe, no egoístamente, ¿sí? Pero si no cuidamos de nuestra propia familia, no vamos a poder cuidar afuera. Tenemos el juicio y todo comienza ¿por dónde? Por la casa, ¿sí? Entonces, antes ser los unos con los otros benignos. ¿Y cómo más? Recuerden que dijimos que alguien benigno es alguien que hace el bien para el otro. Luego misericordiosos, ¿sí? Que se compadece también de sus hermanos. Entonces, si yo veo que mi hermano está pasando por alguna necesidad, alguna tristeza, y eso a mí me es indiferente, ¿qué significa? Pues que no he trabajado lo suficiente yo conmigo mismo. ¿Cómo es de que mi hermano tiene alguna necesidad, alguna tristeza, algún problema, y a mí eso me es indiferente? No debe de ser así. Ser misericordiosos.
Luego sigue diciendo, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Y a quién le mandó que perdonara a su prójimo? A todos los discípulos del Señor Jesús, no solamente a unos, no solamente a los de más arriba, no solamente a los de más abajo, no solamente a los que tienen más tiempo ni los que van llegando, sino a todos. Entonces, dos hermanos están en un conflicto. ¿Quién tiene la obligación de pedir perdón? Los dos. Los dos tienen la responsabilidad de pedir perdón. Pero mire, el ser humano quiere aplicar eso a la conveniencia. Pero muchas veces lo he dicho y lo sigo diciendo, porque la palabra de Dios así me enseñó. La verdad no se sujeta a la conveniencia de nadie. Entonces, la otra persona no le interesa en lo más mínimo el perdón, ni tener una cercanía con uno. Bueno, uno hace lo que le corresponde en lo que está a la capacidad de uno, ¿sí? No puedo yo obligar a mi hermano que me tenga amor fraternal si él no le interesa, pero en cuanto esté a mi parte, hacerlo, ¿sí? Bien, hermanos, estos son 11 pasos que nos conviene a nosotros cuidar y darles la debida atención, atenderlos y repasarlos seguido, porque puede haber en algunos, si estamos aún cumpliendo, puede haber uno con el que tengamos un poco de dificultad y tenemos que seguir dando otra repasada, porque esto nos va a hacer crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en la gracia del Señor Jesús. Bien, hermanos, les agradezco su tiempo y su atención y su paciencia. Quiero pedirles que se pongan de pie. En esa posición recibimos en este lugar a nuestro hermano obrero Noel Galindo, que nos preside. Les agradezco su tiempo y su participación, hermanos. Dios les bendiga. Paz a vosotros. A vos, paz, que Dios les bendiga. Bien, hermanos, Dios bendiga a nuestro hermano diácono por esta hermosa exhortación. Vamos a abrir nuestros himnarios, hermanos, en el número 190. Número 190 de nuestros himnarios. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas el tiempo
hermanos, vamos a entonar un himno más para dar lugar también a los diezmos y las ofrendas. Si usted quiere mandar a su pequeñito a que deposite su ofrenda o su diezmo, mientras entonamos este último himno, número 155 de nuestros himnarios, Loor a ti, mi Dios, en esta noche. Número 155, Loor a ti, mi Dios, en esta noche. Al final del culto en esta tarde, así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano ministro para que él nos despida de la oración. Hermano, mi deseo que Dios los bendiga y paz a vosotros. Dios los bendiga. Iglesia de Dios, paz a vosotros. Paz. Hemos llegado al final de este culto que hemos realizado para la honra y gloria de nuestro Dios, y vamos a terminar con una oración. Dice Santiago capítulo 5 versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe. ¿La oración de qué, hermanos? De fe. La oración de fe. Porque podemos hacerlo de muchas maneras, pero si no es una oración de fe, no va a tener los resultados que dice aquí, hermanos. Dice, y la oración de fe, estoy leyendo Santiago 5, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Esa oración de fe, hermanos, que nosotros hacemos es la que nos ayuda y rescata nuestra vida. En este momento, hermano, vamos a orar en fe en el Señor. Tenemos una petición aquí de una hermana que los está siguiendo en vivo, Magdalena de Veracruz, México. Vamos a
a orar, está pidiendo oración por los enfermos y así vamos a dar por concluido, hermanos, este servicio. Así que por favor vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a agradecer a nuestro Dios de esta oración que está pidiendo, dice Habacuc García. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios y Padre eterno, doblamos, Padre, nuestras rodillas y los humillamos delante de su presencia, Señor. Hace una semana, Padre eterno, estuvimos en este lugar. Agradecemos encarecidamente que hoy nuevamente, Señor, los ha traído a este lugar, Padre eterno. Permita, Señor, que esta oración que vamos a hacer pueda, Padre eterno, subir hasta su presencia como un olor agradable, Padre eterno. Este día santo, Señor, viene, Padre, a nosotros como ese oasis en medio del desierto, Padre eterno, donde podemos detenernos y recibir esa sombra, Padre eterno, suya en nuestras vidas. Padre, tenemos esta oración, esta solicitud, Padre eterno, por los enfermos. En este momento, Padre eterno, usted sabe, Padre celestial, el corazón y la razón, Padre eterno, por la cual salió esta petición, Señor. Usted que conoce, Padre, todas las cosas y conoce, Padre eterno, el corazón de cada uno de nosotros. En este momento, Señor, queremos hacer esta oración de fe para que usted lleve sanidad, Padre eterno, tanto, Padre espiritual como físico, Señor, a cada uno, Padre, de los que están aquejándose, Dios, y doliéndose. Porque como dice el apóstol Pablo, Padre, dice que la creación gime, Padre, a una y a una está de parto. Padre eterno, a usted, oh Dios, es el único que tenemos y a quien debemos de recurrir, Padre eterno. Así, soberano Dios, queremos, Padre celestial, entregar esta solicitud de oración por los enfermos y ponerla en sus manos, Padre bendito, sabiendo, Dios, que usted, Padre celestial, tiene cuidado de nuestras vidas. En ese nombre sublime de su Hijo amado, Padre celestial, le ponemos esta petición en sus manos, Señor. Agradecemos también, Padre, por este culto que los ha permitido realizar en este principio de su día santo, Señor, en esta parte oscura, Padre, del séptimo día, Padre bendito, que es un memorial para su pueblo, Señor. Así, Padre celestial, a cada uno, Padre, por nombre, se lo quiero encomendar en sus manos, como también, Señor, a los que los están viendo, guárdales, bendígales, Padre eterno, fortalézquelos y anímeles, oh Dios bendito de la gloria. En el nombre sublime, Padre celestial, de su Hijo muy amado, Señor, es en quien le rogamos y le suplicamos, Padre eterno, cada uno de estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como estáis, hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Amén. Vamos a vosotros, iglesia. Vamos, paz.